quisiera seguir hoy con la serie de temas que hemos venido compartiendo. Recuerden que hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo. Me parece que este es un tema absolutamente necesario en la iglesia. Simplemente quiero, como para entrar en el tema de hoy, hacer una referencia a lo que estudiamos la semana pasada. El tema de hoy lo hemos llamado el Espíritu Santo en el creyente, parte 2. La semana pasada hablamos de la parte número 1. Y quisiera mencionar algunas cosas que estuvimos viendo la semana pasada. Antes de esto, le informo que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, o sea, tiene todos los atributos de la personalidad, no es inferior, es el Espíritu del Señor Jesús, como la Biblia lo menciona. Así que estamos refiriéndonos al Señor. Cuando nos referimos al Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a Dios. Hace 8 días estábamos comentando que la Biblia dice que el Espíritu Santo hace algunas operaciones muy particulares en la persona que toma la decisión de colocar su confianza en Jesús. Lo primero que hace, que la Biblia menciona, es que el Espíritu Santo habita en el creyente, o sea, está dentro del creyente. ¿Cómo saberlo? No es tan complicado. Y colocamos un ejemplo la vez pasada. La vez pasada estuvimos compartiendo el ejemplo de Hechos capítulo 10 de Cornelio. Ustedes lo recordarán. En la Biblia dice que Cornelio tenía estas características en el capítulo 10. Primero, la Biblia dice que era piadoso. Una persona piadosa es una persona inclinada hacia Dios. Así que estamos hablando de una persona que tenía inclinación hacia Dios. Lo segundo que la Biblia dice es que él era temeroso de Dios. En segundo lugar, podríamos decir que él amaba a Dios. No estamos hablando de una persona normal, una persona que amaba a Dios. En tercer lugar, la Biblia dice que hacía limosnas al pueblo. Entonces podemos decir en tercer lugar que Cornelio era generoso, era amplio, dadivoso. Y en cuarto lugar, la Biblia dice que oraba a Dios siempre. Si podemos explicarlo de otra manera, podríamos decir que Cornelio simplemente era una persona de por lo menos oración diaria. Estamos hablando de una persona de ese estilo de vida, pero la Biblia dice que no tenía al Señor, no había recibido a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿será que el ser inclinado hacia Dios, el hasta amar a Dios, el ser generoso y el orar me asegura que yo soy salvo? No me lo asegura. Sencillo, no me lo asegura. Después el Señor le manda a un ángel y le dice: Cornelio, tienes que mandar a llamar a Pedro para que él te diga cómo ser salvo tú y tu casa, y toda tu casa. Está en el capítulo 10 y el 11 de Hechos, y le impacta a uno muchísimo. El primer concepto es que cuando una persona acepta a Jesús, el Espíritu Santo lo llena. ¿Qué ocurre? Usted empieza a distinguir la voz del Espíritu Santo y le empuja a sacar de usted a Dios. Si realmente uno está viviendo la vida cristiana así como un estilo de vida así como plano o monótono, es muy posible que ni siquiera haya recibido al Señor, así lleve mucho tiempo de vida cristiana, o haya hecho la oración muchísimas veces. Y de esto depende realmente la salvación y el estado de tiempo, depende definitivamente de una decisión como esta. Segundo concepto que estudiamos la semana pasada es que el Espíritu Santo nunca abandona al cristiano. De hecho, en el capítulo 14 de Juan estudiábamos que cuando el Señor dice: les voy a enviar el Consolador para que esté con ustedes para siempre, está dando a entender que independiente de su comportamiento, ahí va a estar. No lo va a abandonar. Y terminamos con una pregunta y una motivación. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a conocer al Espíritu Santo? Yo quisiera invitarle a que usted se disponga en este día a conocer al Espíritu Santo. Y la motivación o el desafío que les hacía es este: no nos perdamos este privilegio de conocer al Espíritu Santo. Pero entonces, entrando ya en el tema de hoy, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Se lo quiero compartir porque a veces uno piensa que por el hecho de que uno hace mucho tiempo le hablaron del Señor o ha hecho la oración varias veces, usted se congrega, uno ya es salvo. Y no necesariamente. No necesariamente. Necesitamos constatar la fe, confirmar la fe. Entonces voy a invitarle a que usted vaya conmigo a un pasaje que está en el primer libro de Corintios, capítulo 2. En el primer libro de Corintios, capítulo 2, usted va a ir al versículo 9. De ahí en adelante, vamos a leerlo, por favor. Usted me va a ayudar leyendo el texto. Pero le quiero pedir que por favor se fije en su Biblia. Búsquenlo ahí detenidamente en su Biblia. Aquí no estamos colocando sino las citas
pero por favor tenga su Biblia ahí a mano. También les quiero motivar a que cada uno tenga una Biblia escrita, una Biblia física, porque la otra Biblia nos entra en chat, nos entra en la que tenemos, y a veces uno se desconcentra. Entonces es preferible tener una Biblia física. Miren lo que dice acá. Le quiero pedir que por favor se fijen lo que dice Dios que nos ha preparado por el Espíritu Santo. Dice así en el 9. Pongan atención. Antes bien, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y le invito a que por favor fíjese bien en el versículo 9. Aquí yo quisiera que usted por favor se haga una pregunta. ¿Qué es lo que la Biblia dice que Dios nos ha preparado por el Espíritu Santo? Mire esto. ¿A qué se referirá la Biblia cuando dice así? La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué se refiere la Biblia? Se refiere a lo siguiente. Está diciendo esto: que Dios para usted y para todo el que ama a Dios tiene cosas tan grandes que están fuera del alcance de su vista. Usted no la alcanza ni a visualizar. O sea, es algo tan maravilloso lo que nos espera que ni siquiera nos lo alcanzamos ni a imaginar. No existe posibilidad de que nos lo alcancemos a imaginar. También aquí dice la Biblia que tampoco alcanzamos ni siquiera a oírlo ni a conocerlo. O sea, es algo realmente maravilloso. Es algo que ni siquiera se le ha podido ocurrir a nadie. Cualquier persona que quisiera inventarse o formarse una película de lo que Dios tiene para él y lo que le espera se quedaría corto. Relativamente corto, porque en el texto dice ni han subido en el corazón del hombre. O sea, nadie siquiera sabe lo que nos espera, no lo sabe completamente, ni de esto se puede visualizar. Algo más que lo que la Biblia nos da a entender es que definitivamente es algo maravilloso. Lo que nos espera a nosotros es algo maravilloso, es inesperado, es hasta incomprensible lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero lo tiene. Esta es una herencia que tenemos usted y yo. En la segunda parte del versículo 9 dice algo interesante. Dice que Dios las ha preparado para los que le aman. ¿A qué se refiere en la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que las ha preparado? Simplemente las tiene listas, organizadas de antemano, desde hace mucho tiempo. ¿Tiene usted una herencia impresionante que seguramente no ha descubierto? Sí la tiene. Sí la tiene, completamente estamos seguros que así es. Esto es lo que muchos llamamos el plan maravilloso de Dios. Tiene para usted lo que no se imagina. Es por esto que muchas personas dicen que para el cristiano lo mejor que le puede ocurrir es morirse. Puede que parezca muy duro esto que le voy a decir, pero para una persona que es cristiana lo mejor que le puede ocurrir es morirse. Pablo decía, es que yo quiero irme con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Además, yo quisiera irme con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne resulta en beneficio de la obra. Entonces no sé qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y después dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. En este pasaje que usted acaba de leer conmigo dice que Dios tiene a usted algo tan maravilloso que usted no se lo alcanza a imaginar. Pero si usted va al versículo 10, en el versículo 10 se amplía la idea. Miren lo que dice en el versículo 10, vuelvo a analizar ahí en la Biblia, dice, pero, aquí viene algo interesante, ese pero da a entender que lo que estaba diciendo en el versículo 9 tiene que ver con lo que dice en el versículo 10 en adelante. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Interesante.
Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y aquí aparece un concepto interesante, revelar. Revelar. ¿Qué es revelar? Porque la Biblia dice que Dios nos la reveló. ¿A qué se refiere el término bíblico en la Biblia cuando se habla de revelar? Revelar es mostrarle a usted algo que está oculto. Eso es revelar. Aclararle algo que usted no conoce. Eso es realmente revelar. Es mostrarle lo secreto, lo escondido, lo que para uno es incomprensible, que uno humanamente no lo puede manejar. Y la Biblia dice que esa tarea la hace el Espíritu Santo. Nos la reveló a nosotros. Entonces vamos a intentar hacerlo como de manera así práctica, gráfica. Como aquí podemos asemejar esto. Esto que la Biblia dice, porque la Biblia dice que el plan de Dios tiene para nosotros cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombres. Y después dice, pero Dios la reveló a través de nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué se puede comparar esto? Vamos a hacer una especie de comparación que puede parecer con lo que es la realidad. Esto es más o menos parecido a cuando usted tiene una imagen de un negativo, una foto negativa, y cuando tiene una imagen de una foto a color. Algo más o menos así. Algo más o menos así, o sea, de esa manera. Es decir, usted tiene la foto, pero no la ve bien. No la ve bien cuando está en negativo, no le ven los detalles. No le ven las cosas así como interesantes. De hecho, uno ve programas, yo he visto muchísimos programas en los que utilizan figuras como estas de colocar un negativo y ponerle a los demás a adivinar de qué personaje están hablando. Entonces es algo parecido. Algo parecido. Tiene la foto, pero negativo. No la ve bien. A eso más o menos se refiere la Biblia, es algo parecido. Algo parecido. Lo que la Biblia está diciendo es esto, ¿verdad? A todo el que ama a Dios, Dios le tiene una herencia impresionante aparte de la salvación. Cosas que uno no vio, Dios no oyó, lo tiene todo. Pero para muchos eso está oculto. ¿Por qué? El texto dice que Él las revela a través del Espíritu Santo. Entonces esto quiere decir que si yo no tengo una buena comunión con el Espíritu Santo, me voy a quedar simplemente con poca información, aunque lo tengo todo. Con poco conocimiento, con poco disfrute, con poca comprensión de todo lo que Dios tiene para nosotros. Poco. Aunque la Biblia dice que el plan de Dios es darnos todo, nos lo dio absolutamente todo, absolutamente todo. Pero la pregunta es, ¿por qué esto depende de la comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué es la buena comunión que yo con el Espíritu Santo? Vuelvo a explicarles. Estábamos estudiando la vez pasada que cuando una persona tiene una buena comunión con el Espíritu Santo lo guía, le habla, constantemente le está motivando, lo está animando, le dice lo que debe hacer, lo que no debe hacer, lo impulsa. Y cuando va a la Biblia y la lee y siente que como que le llega a uno. Pero eso es algo impactante. Y cuando ora uno siente como una voz interior que le habla y le dirige. Eso hace el Espíritu Santo, pero eso tiene que ser frecuente. Eso tiene que ser un estilo de vida. Entonces el asunto es este. El plan maravilloso de Dios es revelado por el Espíritu Santo. Y la tarea suya y mía es tener buena comunión con el Espíritu Santo, conocerlo, definitivamente. Les voy a colocar un ejemplo así práctico de la Biblia, como para que analicemos cómo estamos. Vamos a colocar el ejemplo de cosas prácticas. En la Biblia Dios no le muestra muchas cosas, mencionemos algunas. Por ejemplo, cómo criar a los hijos. Este es un ejemplo así secular, sencillo. Y resulta que en la Biblia dice cómo educar a los hijos. Pero cuando uno no lo hace como la Biblia dice, aún sabiendo, muchas personas dicen, parece que no le ha amanecido la enseñanza bíblica. Y le voy a decir qué es lo que ha pasado. Sencillamente el Espíritu Santo no se lo ha revelado. Aunque lo vea ahí en la Biblia, no ha recibido como esa iluminación de parte del Espíritu Santo. Y entonces, ¿eso qué significa? Que no la ha recibido
porque no ha tenido comunión con el Espíritu Santo. Mencionemos más cosas. Por ejemplo, la Biblia habla de cómo es la relación de pareja. Ustedes lo han leído muchas veces. Y la Biblia habla hasta que uno debe tratar a la mujer como a vaso más frágil. Y la Biblia dice a la esposa que respete al esposo y al esposo le dice que ame a la esposa. Y así por el estilo hay una serie de recomendaciones. Pero cuando vamos a la práctica, a uno como que eso no le ha amanecido en muchas ocasiones y no lo practica. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esta? ¿Será que es por falta de esfuerzo mío? ¿O es algo más, algo espiritual? Lo que la Biblia dice que este realmente es un evento espiritual, como todo. Lo que ha ocurrido es esto, se lo voy a decir, no se lo han revelado. O no le ha llegado a uno como algo que es para uno. Y eso sencillamente es porque nos falta comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela, el que lo hace real. Hablemos de más cosas, por ejemplo, un concepto muy común que lo hemos escuchado muchas veces, evangelizar. Y usted lo ha escuchado, y siempre hablamos de evangelizar y de hacer discípulos, de tener discípulos. Que eso está clarito en la Biblia en Mateo capítulo 28. Pero resulta que cuando se dice vamos a hacer una campaña de evangelización, todo el mundo se pierde y no va casi nadie a evangelizar. O muy poco si se avisa que se va a evangelizar. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si es un mandato bíblico, si la Biblia dice el beneficio que se tiene de evangelizar, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Le voy a explicar por qué. Sencillamente porque no le ha amanecido. No lo ve como Dios. No le ha sido revelado. Y vuelvo a repetir, y si no le ha sido revelado, es porque yo, cristiano, no estoy teniendo una suficiente comunión con el Espíritu Santo. Si así fuera, haríamos hasta lo imposible. Lo haríamos. No hay más que el manejo de la parte financiera y a veces lo manejamos mal. Y en la Biblia dice cómo se debe manejar. Y a veces uno lo hace de la manera equivocada. Se mete en deudas, hace compromisos que no son, presta y no paga, etcétera, etcétera, y hace uno como al revés. Como dice la Biblia, no ayuda al necesitado, no honra a los padres, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿y por qué? Aunque en la Biblia dice eso, yo no lo practico. No hago como la Biblia dice. Es como si no le hubiera amanecido, ¿cierto? Entonces uno dice, no me ha bajado el corazón. No, el asunto no es que no le haya bajado el corazón. El asunto es que no se me ha revelado. No lo vive. Y es porque el Espíritu Santo no se lo ha revelado. Sencillamente porque yo no tengo comunión con el Espíritu Santo. Como si así fuera, haríamos lo que la Biblia dice. Paremos aquí un momento. Piensen por favor en lo siguiente. Bueno, para muchos cristianos, todas estas enseñanzas de la Biblia parecen estar en lo oscuro, como en la oscuridad. Y uno como que no las aplica. No las pueden comprender ni obedecer. Sencillamente, o sea, ha sido algo difícil de manejar para muchos de los cristianos. Y es sencillamente porque no tienen buena relación de comunión con el Espíritu Santo y no les ha amanecido. Sencillo. Pero pregúntense, piensen esto. Si esto ocurre con las cosas que manejamos a diario, con las cosas materiales, ¿qué tal que el Señor nos mostrara las espirituales? Si las que tenemos aquí y manejamos a diario, no las aplicamos y no las comprendemos, aunque las leamos, no nos llegan. ¿Qué tal con las espirituales? ¿Recuerdan lo que leíamos ahora? El Señor dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Le voy a colocar un ejemplo. Le voy a invitar a que usted vaya a su Biblia, al segundo libro de Corintios, capítulo 12. Por favor, mírenlo allí en su Biblia. Segundo libro de Corintios, capítulo 12. Antes de que lo leamos aquí, vamos a leerlo en la versión Reina Valera y después se lo vamos a colocar en la NTV. Por eso tengo aquí mi celular, en la NTV, el mismo texto, para irlo leyendo desde acá. Entonces dice así en la segunda epístola de Corintios, capítulo 12, del 1 al 4. Por favor, le invito a que usted lo mire aquí en su Biblia. Dice así. Vean que Pablo dice:
ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora le voy a invitar a que usted lo mire, lo tengo aquí en la versión NTV, ahí se lo vamos a colocar, pero mírenlo acá como dice el mismo texto, dice así, vean. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Y sigue diciendo en el 2. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. Voy a volver a leer esa última parte. Miren la experiencia que tuvo Pablo. Aquí dice, después de que dice, fui llevado al paraíso, dice así, bueno, fui llevado al paraíso, y pongan atención a esto, oí cosas tan increíbles, que no pueden expresarse con palabras. Cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permiten contar. Muy bien. ¿Será que eso solamente lo tenía el Señor preparado para el apóstol Pablo? Eso que la Biblia dice que vio cosas tan increíbles que ni siquiera existen palabras para mencionar. O sea, son tan maravillosas que el vocabulario no alcanza. Que el Señor tiene lista para nosotros. ¿Será que eso solamente era para Pablo? No, eso es para todo el que ama a Dios. Entonces, a usted también le espera algo así, cosas tan increíbles y cosas maravillosas, tan maravillosas que uno no puede expresar. Sí. Pero ¿y por qué a Pablo se las mostró el Señor? ¿Y por qué a nosotros no? Y a veces pasamos mucho tiempo en la vida y no las comprendemos. Solamente ocurrió eso con Pablo, no con Juan también en el Apocalipsis. Puso un mensaje cuando cayeron unos truenos, mensaje de Dios, y el Señor le dijo, no lo escribas, séllalo. Cosas tan maravillosas, tan sorprendentes, que el Señor dijo, no lo escribas, séllalo, pero le permitió escuchar. Y aquí en la Biblia dice que es tan maravilloso que no hay forma de explicarlo, de exponerlo. Esto me hace acordar a la experiencia que les conté hace algunos años. Hace unos 15 años fui invitado a Cali a un congreso de sanidad y liberación. Le he contado un par de veces, pero vale la pena recordarlo. Y aquí había más o menos unos 300 invitados al campamento, que eran 3 días. En Cali. Estando yo aquí en Santa Marta, pues acá. Y estando en Cali, compartiendo el tiempo allá, tuvimos un muy buen tiempo de enseñanza, y al final hicieron una última reunión para contar testimonios y orar. Yo recuerdo que estaba yo sentado allá en la parte del fondo del salón, cuando sale una muchacha como unos 38 años más o menos, joven, muy elegante, a contar un testimonio y empezó a llorar. A mí ese testimonio no me ha podido olvidar. Lleva como 15 años y yo pienso que nadie me va a olvidar nunca. Y sale al frente a contar el testimonio y dice, es que yo me quiero morir. Mira la atención. Yo me quiero morir. Hace 11 años conocí al Señor. Yo tenía un hijo de 1 año y una hija de 2 años. Y 1 año después de conocer al Señor tuve un accidente y morí. Ella sintió cuando la llevaban en la camilla, empezó a contarnos que ella sintió
ella se iba y escuchaba a los médicos que decían: se nos está yendo, los camilleros, los que la llevaban. Ella sentía que ella se estaba yendo. Muy bien. Después sintió que una figura resplandeciente, ya con los ojos cerrados como yo, le cogió la mano de ella y caminaba con ella, y ella se le quitó todo el temor. Y ella murió ese día en la clínica. Entonces nos estaba contando que ese día fue llevada al paraíso. Allá llorando al frente nos lo contaba. Y nos decía: no existen palabras para explicarles lo que Dios tiene para nosotros. Desde ese día no me importa nada. Después de que resucité, porque la referencia que acordó ahí fue resucitación de ella, dice: no hay un día que yo no le pido a Dios que me lleve. Quiero volver allá. Eso es tan maravilloso lo que Dios tiene para nosotros, que lo único que yo espero en la vida es irme con el Señor. No espero nada más, no me interesa nada más. Era una persona adinerada, pero a Dios se lo reveló por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo se lo reveló. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a nosotros muchas de estas cosas como que nos resbalan y uno como que no las comprende y solamente estamos limitados aquí a lo material? Nada más. Pero como que las cosas espirituales, así que Dios tiene listas que las vamos a ver y las tenemos de seguras, como que no las disfrutamos, uno como que no las entiende, no las comprende. Esto es por una de dos cosas. La primera es, si llevamos una vida así totalmente como plana, en la parte cristiana, y a veces uno se congrega, pero como que no ocurre nada, y hay una manifestación interior del Espíritu Santo, posiblemente que usted no haya recibido al Señor. Es posible, independiente que haya hecho la oración muchas veces. En segundo lugar, si usted sí aceptó a Jesús, entonces está faltando un elemento fundamental. Se llama comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces le revela a uno lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Nos vamos a quedar con el negativo o queremos ver la foto a color? ¿Qué queremos? Nos vamos a conformar con simplemente saber que está escrito, pero sin experimentarlo y sin disfrutarlo, o queremos más. Yo quiero informarles que la vida que Dios tiene preparada para usted y para mí no se limita a esto que tenemos aquí, ni a los bienes, ni a los recursos, ni a la inteligencia, ni al vivir bueno como nosotros lo pensamos, ni al tener suficiente, ni al capacitarse, cualquier cantidad de proyectos que uno tiene que son buenos. Realmente Dios espera que lo vivamos. Hay más, mucho más. Tanto es que en la Biblia aparece así, dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y el ejemplo de Pablo realmente es maravilloso. En el versículo 10 y 11, volviendo al pasaje de 1 Corintios 2, coloca un ejemplo y dice: porque es que nadie puede conocer las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así también nadie puede conocer las cosas que hay en el hombre sino el Espíritu del mismo hombre. Pero en el versículo 12, que yo quiero pedirle que por favor usted se detenga, volviendo a 1 Corintios 2, hay una enseñanza más que podemos responderla con una sencilla pregunta. La pregunta es: ¿para qué se nos dio el Espíritu Santo? ¿Para qué? Entonces, por favor, mírenlo acá. En el versículo 12 dice así: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y después dice: para que sepamos, recibimos el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, nos dieron el Espíritu Santo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, o sea, para que no esté oculto. No esté como cuando uno ve un negativo que no se distingue. Digámoslo de otra manera, el Espíritu Santo quiere que usted y yo conozcamos lo que Dios tiene para nosotros. Lo quiere conocer completamente. Quiere que lo conozcamos y lo disfrutemos. Vuelvo a repetirle, lo que aquí podemos alcanzar no es nada comparado con el proyecto que Dios tiene, el plan de Dios que tiene para nosotros. Si pudiéramos cuantificarlo, de pronto voy a ser muy irresponsable.
Pero coloquemos tal vez un dato de estos que uno considera bastante bajo. El proyecto que uno tenga aquí comparado con la gloria y la herencia que tenemos del Señor y que Dios tiene preparado. Seamos un poco irresponsables al respecto. No es ni el 1%. No es nada. O sea, lo que usted puede imaginarse aquí como bueno, maravilloso, justo, lo que usted más, que a usted lo satisfaga, no es ni el 1%. Comparado con lo que el Señor tiene visto, preparado. Nos vamos a quedar con ese 1%, no quiero colocar cifras. ¿Por qué no buscamos el 99%? Es posible, sí es posible. Lo único que necesitamos es tener comunión con el Espíritu Santo, o sea, asegurarnos de que hemos recibido a Jesús. Y en segundo lugar, tener una comunión genuina, de tal manera que yo pueda descubrir cosas que Él tiene para mí. Así que en primer lugar, el Espíritu Santo en el creyente busca darle a conocer el plan que Dios tiene para él. Vamos a mirar un segundo concepto, un poco más corto, y usted va a ir conmigo a Romanos 5:5. Romanos 5:5, por favor, búsquelo aquí en su Biblia. Dice así. Mire este otro concepto que aparece aquí en Romanos capítulo 5, versículo 5. Le voy a pedir que usted lo mire, se detenga aquí un momento, lo analice. Vea lo que dice así. Y la esperanza no avergüenza, y hay un punto y coma. Y después dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Voy a leer esa parte una vez más. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado. Interesante. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en el creyente? Lo llena del amor de Dios. Y utiliza un término, ¿qué parece un verbo? Derramando. Observen, el texto dice, ha sido derramado. Todos entendemos lo que significa derramarse algo. Usted tiene un recipiente, empieza a echarle agua, lo llena y hasta que sigue echándole, y eso se desborda y se cae por los lados. O sea, lo llenó completamente y hasta sobra. Hay algo interesante aquí. Ese término derramar significa depositarlo. Derramado es más o menos como depositar, vaciar. Vaciar. Es lo que la Biblia dice. Pero si usted se fija en la forma como está conjugado el verbo, se va a dar cuenta que no es un evento futuro, ni es una promesa futura. En el texto dice que el amor de Dios ha sido derramado. Estamos hablando de un evento cumplido, un evento pasado que ya se dio. Ya se dio. No es un evento que dependa de mí. Cercanía al Señor, lógicamente tengo que haberlo recibido. Pero es un evento que ya el Señor lo hizo. Lo hizo completamente. Observe esto. Ha sido derramado. Entonces, lo segundo que la Biblia menciona aquí es que el Espíritu de Dios derramó el amor de Dios en usted. ¿Por qué a veces uno no ama como Dios quiere? Si ya tengo el amor de Dios, ¿será que es que no tengo el amor de Dios? No, sí lo tiene. En la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo lo derramó. Y lo derramó completamente. ¿Por qué será? Venimos a lo mismo. El que revela toda esa bendición y nos permite amar como Dios ama y mirar las cosas como Dios las mira, y hasta el que nos hace mal amarlo, etcétera, etcétera, que no dice que no es capaz, es imposible, el que lo termina convenciendo a uno y le permite a uno hacerlo de corazón, es el Espíritu Santo. Pero que lo tenemos, como el concepto anterior. El plan de Dios ya está listo. Aquí el concepto es, o la idea es esta, o la pregunta es esta: yo lo comprendo, lo asimilo, lo estoy disfrutando o me estoy quedando con el negativo, simplemente con la enseñanza, la letra, nada más. En segundo lugar, por favor, fíjense que en este versículo 5 dice así: después de que dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice por el Espíritu Santo que nos fue dado. Observe que aquí la Biblia es clara también. Cuando la Biblia dice el Espíritu Santo que nos fue dado,
lo que está afirmando es que está en nosotros. Tenemos toda la herramienta necesaria. Tenemos al Espíritu Santo. Ya derramó el amor de Dios en nosotros y es por eso que nos permite amar por fe. Aquí es donde se cumple lo de Juan 14:21. El Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21. O sea, si usted me ama, guarde mis mandamientos, obedézcame. Se necesita un elemento fundamental para uno conocerlo, lo indescriptible. Se necesita un elemento fundamental para que uno no se quede con el 1%, sino que disfrute de la totalidad, o al menos mucho más. Se necesita un elemento fundamental para que uno viva diferente y no lleve una vida así como plana o monótona. Se necesita tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace? Lo hemos estudiado en algunas ocasiones. Voy a mencionar los requisitos para que una persona sea llena del Espíritu Santo y pueda disfrutar, y sea este un estilo de vida y pueda disfrutar de una vida diferente. Para que una persona sea llena del Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. No simplemente de boca, sino de verdad. Entonces ahora lo voy a invitar a que usted se asegure realmente y confíe en su fe. Si no está seguro de haberlo recibido al Señor, aparte de que la salvación está en juego. En segundo lugar, uno tiene que estar en paz con Dios. Entonces tiene que arrepentirse y pedir perdón por pecados. Lógicamente el Espíritu Santo no va a llenar un vaso sucio. Sencillo. En tercer lugar, yo debo desearlo. Y debo decirle: Señor, realmente yo necesito conocer al Espíritu Santo, ayúdame. Y en cuarto lugar, debo pedirlo. También en Lucas capítulo 11 el Señor dice: si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, tanto que si algún hijo le pide un pan, usted no le va a dar una piedra, o si le pide un pescado, usted no le va a dar una serpiente. Después dice: ¿cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieron? Dice así el texto. Entonces fíjense, lo segundo que hace el Espíritu Santo en una persona es derramarle el amor de Dios completamente y hacerlo consciente y que lo viva. Eso hace el Espíritu Santo. Lo primero que habíamos estudiado es que le muestra el proyecto de Dios para él y lo que Dios le tiene reservado y le permite experimentarlo y vivirlo. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con el amor de Dios. Esto es fundamental. Yo quiero invitarle hoy a que usted no se pierda esta oportunidad maravillosa. Esto a uno le cambia realmente la vida. Y para concluir, voy a invitar a que busque Gálatas capítulo 5 en su Biblia. Y aquí aparece en Gálatas capítulo 5 un texto corto, pero bastante interesante. Es como una afirmación, es casi como una orden de Dios. Y cuando aparecen conceptos o enseñanzas así como orden es porque Dios sabe que a nosotros nos conviene. Y nos está casi que forzando a que tomemos una decisión como esta. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 25. Dice así. Se lo voy a leer desde acá. Dice: si vivimos por el Espíritu, o sea, si usted lo tiene, si vivimos por el Espíritu, usted tiene la orden, andemos también por el Espíritu. Esta es la clase de vida que Dios espera. Si yo vivo por el Espíritu, lo tengo, entonces la orden es: no se conforme con eso. Ande, muévase, guiado por el Espíritu. Esta es la orden de parte del Señor. Voy a pedirle que hoy hagamos un ejercicio. Entonces, cuando uno ve un texto como este, a uno por lo menos se le vienen algunas ideas a la cabeza. Necesito definitivamente el Espíritu Santo. No puedo conformarme. Estoy diciéndole que he sido un poco irresponsable de colocar una cifra como esta porque sé que es mucho menos del 1% lo que uno ve aquí y a uno le parece maravilloso. Realmente es maravilloso, pero comparado con lo que viene, no es nada. ¿Por qué no tomamos la decisión de tener comunión con el Espíritu Santo? Yo quiero invitarle a que usted haga esto. Vea, nos saca a nosotros de la cabeza el resentimiento de estar mirando los errores de los demás. Toda esa cantidad de cosas. Y lo lleva a uno a que uno viva diferente. Completamente. Esto es lo que nos hace falta. Entonces
Biblia dice para nosotros. Pero que esto sea un estilo de vida, siempre. Yo quiero invitarle a que usted hoy le dé espacio al Espíritu Santo. Está aquí, la Biblia dice, estar siempre con nosotros fue dado para estar con nosotros siempre. Pero entonces vamos a tomar una decisión, vamos a, en este momento, como a dejar de manejar, no digamos la agenda, sino como el estilo o el marco que uno tiene ya como organizado de vida, un estilo de vida, hablando hasta en la parte religiosa o espiritual. Uno piensa que es que las cosas se manejan así, punto 1, 2, 3, 4, en la parte espiritual, y uno de ahí no se sale, entonces es cuadriculado. Y resulta que las cosas con el Señor son diferentes. Aquí lo que necesitamos es sensibilidad, disposición. Y Él va a hacer cosas que a uno lo sorprende. Yo quiero invitarle a que hoy se lo pidamos. Le pidamos al Señor. Yo pienso que lo estamos necesitando urgentemente. Dentro de 8 días, si Dios permite, vamos a compartir la tercera parte de este tema del Espíritu Santo en el creyente, y luego vendremos a estudiar cómo opera también el Espíritu Santo en la iglesia. Yo le quiero invitar a que usted incline su rostro. Seguramente ha hecho ya su oración del día de hoy. Pero también voy a pedirle que donde usted está, allí con su rostro inclinado, usted esté sincero con Dios. Le diga, Señor, yo sé que tú eres el que hizo todo lo que existe, cielo, tierra, y nos hiciste a nosotros. Dígaselo en este día. También sé que eres real y que yo dependo de ti. Por otro lado, Señor, he hecho una oración para invitarte no sé cuántas veces, y a lo mejor hasta llevo años congregándome, meses congregándome, pero no he visto que mi vida se incline hacia mí. No lo he visto. No es muy poco. Y he pensado que esto es todo en la vida. Pero tú me enseñas en la Biblia que hay más, mucho más. Y el orden de prioridades para mí ha sido solamente lo material, o lo humanamente conocido. Eso ha estado en mi orden, mi agenda, mi programa de vida ha estado eso. Pero soy un ser falible, y no sé cuánto tiempo más voy a vivir aquí. Necesito asegurarme el futuro contigo. Entonces hoy yo quiero decirle, dígaselo al Señor. Reconozco que soy un pecador, pero también reconozco, Señor Jesucristo, que tú viniste a morir por mí. Y digo que usted ore conmigo y le diga, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Y también que tienes un plan maravilloso para mi vida. Hoy te pido que entres a mi corazón, dígaselo así voluntariamente de corazón. Recuerda que la Biblia dice que debe hacerse con fe, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos. Yo le voy a invitar a que usted se lo diga con fe, lo necesita, como el que está entre la vida y la muerte, lo necesita. Y es un asunto de vida espiritual o muerte espiritual. Yo le invito a que usted se lo diga, yo te necesito. Por favor, entra a mi vida. Te entrego mi esquema o pensamiento modelo de cristianismo que tengo hasta el momento. Simplemente yo quiero colocarme en tus manos y pedirte que me hagas sensible a mí. Eso es lo que necesito. Yo dígale, te pido que entres a mi vida, Señor Jesús, y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ahora le voy a invitar a que usted ore conmigo y tenga en cuenta que en la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
tiene con nosotros es mucho mayor del que nosotros nos imaginamos. Mucho mayor. Vamos a darle gracias a Dios, porque no nos lo alcanzamos ni a imaginar. Pero hoy vamos a pedirle que nos dé el privilegio de conocer al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo no solamente nos permita conocerlo y comprenderlo, sino disfrutarlo. Lo que tú sabes que podemos disfrutar aquí en la tierra mientras tanto. Y tener la clara convicción de que hay más, mucho más para nosotros. Quizás, Señor, me he interesado con lo que tengo aquí nada más. Pero también he visto que está pasando la vida y se me está acabando el tiempo. Yo sé que tú tienes muchísimo más, muchísimo más. Entonces usted va a orar conmigo y le va a decir al Señor, primero le vamos a decir que perdone nuestros pecados. Y vamos a darle gracias porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora usted le va a decir así. Como usted necesita el Espíritu Santo, yo también. Vamos a decirle, Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que me llenes con el Espíritu Santo. Esta oración la hago en obediencia a tu orden. Hay una orden en tu palabra que dice, sean llenos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Y también apropiándonos de la promesa que hay del Señor en 1 Juan 5, que dice que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabremos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es voluntad de Dios. Entonces ahora usted le va a decir, quiero darte gracias porque me das el privilegio de conocerte. Y te pido que me empieces a revelar la Biblia y me empieces a hablar y yo pueda escuchar tu voz y ser dirigir mi vida sea mejorada, transformada completamente. Por favor, ahora que vamos a nuestra casa, Espíritu de Dios, háblanos y guíanos. Te lo pedimos. Y cuando estemos mañana en nuestra casa o esta noche en nuestra casa, y al amanecer y mientras dormimos, por favor, Espíritu Santo, es una operación sorprendente en nosotros y empieza a ayudarnos a conocerte y a disfrutar de todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús colocamos este tiempo y pedimos tu bendición para todos nosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga.